siglos atrás, ¿no? O sea, hubo muchas personas que estaban preocupadas por la matemática y que las funciones no son tan modernas, sus definiciones no son tan nuevas, tan recientes, sino que ya vienen de siglos atrás. Más o menos en el siglo XVII, en los apogeos de matemáticos como Descartes, Newton, Leibniz, especialmente Newton, que era un hombre muy apasionado por ver los fenómenos que se daban en la naturaleza. Entonces analizaba siempre esos fenómenos que nos rodeaban. Y entonces por ahí estos personajes van a conceptuar la función. No es que ellos descubren la función, sino que ya la función andaba ya por ahí rondando, pero no tenía un nombre específico. Entonces ellos son los que van a establecer una idea más clara ya de lo que es función, recogiendo de repente los avances, el estudio, ¿no?, de otros entendidos en la matemática antes que Descartes, de Newton y Leibniz. Pero ya en sus épocas ellos también se van a preocupar mucho por darle ese concepto inicial a una función, ¿no? Al observar que no las cosas se desarrollaban por separado, cada uno en su mundo, sino que había muchas cosas, por no decir todas, que se desarrollaban interrelacionadas, dependientes unas del otro, ¿no? Dependientes uno del otro. ¿Vamos? Entonces, cuando Newton lanza una manzana al aire, dice, bueno, pues esta manzana lo voy a lanzar, sube y baja. Pero ahí hay un elemento importante para poder medir esa distancia que va recorriendo esa manzana. Y ese elemento es el tiempo. Entonces, si el tiempo se detuviera, entonces el avance de la manzana también se detuviera. Pero como el tiempo no se detiene, entonces la manzana sigue un recorrido. Y para determinar qué distancia recorre, va a depender del tiempo. Entonces, la caída o subida de la manzana depende del tiempo. Entonces, ahí ve que ya hay una relación, una correspondencia entre esos dos elementos. Y así van a ver entonces que hay muchas cosas que se van a relacionar, que se van a corresponder, ¿no? Y es así entonces como van a idear el concepto de función, ¿no? El concepto de función, ¿ya? Entonces, ya hoy sabemos que una función ya escrito o definido matemáticamente, se puede decir que a una función es una dependencia de dos magnitudes, ¿no? Que también puede ser expresado de repente en un término simple, cuando hablamos de función, como un conjunto de pares ordenados. Un conjunto de pares ordenados que también tiene condiciones, no cualquier conjunto de pares ordenados. ¿Vamos? Entonces, pero sí hay necesidad de que haya magnitudes que se están relacionando. Hoy en día, por ejemplo, con este problema de la pandemia, podemos ver que pueden aumentar o disminuir los contagios, ¿cierto? Pero ese aumento o disminución se va midiendo con el paso del tiempo, porque si el tiempo se detuviera, entonces los contagios también se detuvieran. No sabríamos entonces qué va a pasar con los contagios. Entonces, como el tiempo va pasando, a medida que va pasando el tiempo, también se va viendo cómo se mueve entonces la cantidad de contagiados por el virus, ¿no? Así es. Y así hay cuantos otros ejemplos jovencitos que podemos ir relacionando entonces para ver que hay algunas situaciones que dependen de otras. Por ejemplo, si un grupo de personas se va a ir al circo, aunque en estos tiempos está prohibido, ¿no? Pero por un momento ideemos que estemos en el presencial, sin pandemia. Entonces, un grupo de personas quiere ir al circo y hay ofertas y van en grupos. Entonces,
para saber cuánto voy a pagar, tendría que saber también cuántas personas van a ir, porque el costo de las entradas probablemente podría ser constante para las personas adultas, por ejemplo. El precio es constante. Pero si es constante y van personas adultas, entonces para saber cuánto debo pagar, depende de cuántas personas van. Entonces, ese monto total está en función de la cantidad de personas que van. Y así como ellos, hay muchas situaciones que se corresponden unas de otras, ¿no? Y eso es lo que hizo que estos personajes que hemos mencionado, ¿no? Como Newton, Leibniz y Descartes, ¿no? Vayan viendo, pues, cómo darle el concepto a la función. Hoy en día ya encontramos en los libros, encontramos en apuntes, ¿no? En artículos, la definición de función ya de manera simple. Claro, leyendo ya los libros de este ciclo, el ciclo pasado, vemos que ya está sistematizado, ¿no? Pero si leyéramos el concepto de función en un libro de hace ya un par de siglos atrás, veríamos que esa definición no es tan simple, ¿no? Es un poco tediosa. Hoy en día ya está mucho más sistematizada matemáticamente. Entonces nosotros vamos a partir de dos conjuntos que no son vacíos. Pero el fondo es que la función es un conjunto de pares ordenados. Es un conjunto de pares ordenados. Donde la primera componente va a ser el elemento del conjunto A, que ahí se menciona, y la segunda componente el elemento del conjunto B. ¿Ya? La característica va a ser que para cada elemento de A, que es de partida, habrá un solo elemento de B, que es el de llegada. ¿Ya? Claro, las funciones son denotadas de esta manera, o también así. Esas son las notaciones. Eso quiere decir función de A en B, ¿cierto? Gráficamente, ¿qué diríamos? Ahí tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto B, entonces F sería la relación que va a haber entre los elementos de A y B. ¿Pero de qué manera? De manera que cada elemento de A se relacione con uno solo de B. ¿Ya? Ahora, por lo general, el conjunto A, que es el de partida, comúnmente participan todos sus elementos. En cambio, en el conjunto B, pueden ser todos o una parte de ellos. ¿Ya? Así. Y entonces no olvidemos que a A lo llamamos conjunto de partida y al B conjunto de llegada. ¿Ya? Entonces, si cada elemento de A se relaciona con un solo elemento de B, esos pares ordenados que se obtienen será una función. Entonces, la función va a ser un conjunto de pares ordenados. Por ejemplo, si tenemos ahí A, conjunto de partida, B el conjunto de llegada, F la función, los elementos de A van a ser 1, 3, 5 y 8. Los elementos de B serán menos 2, 0, 1 y 4. Y también 6. ¿Ya? Esos son los elementos de B. Si lo relacionamos de esa manera, el 1 con el menos 2, el 3 con el 0, el 5 con el 6 y el 8 con el 4, como están viendo. Entonces veríamos que cada elemento de A se relaciona con un solo elemento de B, lo que implica entonces que esto es una función. Como les decía, por lo general, el conjunto A, el conjunto de partida, participan todos sus elementos, como ven aquí. Y en el conjunto B, no necesariamente. Pueden participar algunos, en algunos casos todos, pero no necesariamente todos, como hemos visto. ¿Bien? Así diremos entonces que la función es ese conjunto de pares ordenados. ¿Qué se forma? ¿Con quién? 1 de A y menos 2 de B. Ese sería el primer par ordenado que es el elemento de la función. El siguiente sería 3 de A y 0 de B. El siguiente 5 de A y 6 de B. El siguiente 8 de A y 4 de B. Ese es el conjunto de pares ordenados que sería una función. Por eso nosotros también podemos decir que la función es un conjunto de pares ordenados. ¿Ya? Ahora, a las primeras componentes se le llama dominio de la función.
Entonces el dominio es el conjunto que está formado por todas las primeras componentes de la función, ¿ya? Y a los elementos que participan en B, a los que participan, que serían las segundas componentes de los pares ordenados de la función, se le llama el rango de la función, ¿ya? Rango de la función. Entonces, el rango es el conjunto que está formado por las segundas componentes. Ese rango sería de esa manera, ¿no? Menos 2, 0, 4 y 6, ¿ya? Y eso no es B, está incluido en B, porque el 1 no está participando, entonces no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, como pregunta Ana, ¿qué pasa con este 1? Simplemente no participa. ¿Es elemento de B? Sí, y no hay ningún problema que se quede libre, puede quedarse libre, ¿ya? Y para hablar del rango, ¿qué hago? Solamente los que participan, que son las segundas componentes de la función. Mira, menos 2, 0, 6, 4. Son las segundas componentes. Esos son los elementos del rango de la función. Entonces, como le decía, generalmente el conjunto de partida sí coincide con el dominio, pero el conjunto de llegada no siempre. En este caso, por ejemplo, el conjunto de llegada es B y tiene 5 elementos, ¿no? Y en el rango vemos que solamente hay 4. Entonces, el rango está contenido en el conjunto de llegada, ¿ya? Así es. Así es, Anita. El 1, como no está participando, ya no participa en el rango. Solamente participan en el rango los que están participando nomás. Así es, ¿ya? Muy bien. Entonces, la función es un conjunto de pares ordenados. Sus primeras componentes representan al dominio y las segundas componentes representan al rango. ¿Correcto? No olvidar que A es el conjunto de partida y B el conjunto de llegada. El conjunto de partida se relaciona con el dominio y el conjunto de llegada se relaciona con el rango. ¿Correcto? Dicho esto, vamos a ver ahora, por aquí, una observación importante también, ¿no? Tal como nos indica Lumbrerita, siempre atento para plantearnos las observaciones. Entonces, si tenemos dos conjuntos así de esta manera, jóvenes, A y B, y se van a relacionar mediante G, del modo siguiente. Tenemos en A elementos 1, 4 y 7. Y en B tenemos 2, menos 1, 6 y 9. Pero se va a relacionar 1 con 2, 4 con menos 1, 7 con 6 y 7 con 9. Como verán, aquí participan todos los elementos de A y todos los de B también, ahora ven, todos los de B. Pero, para que sea una función G, recuerden que cada elemento del conjunto de partida debe relacionarse con un único elemento del conjunto de llegada. Y lo que acá estamos viendo es que 1 con 2, solamente el 1 con el 2, claro que sí. El 4 solo con el menos 1, ¿cierto? Pero el 7, ¿qué está pasando? El 7 se está relacionando con el 6 y con el 9. Entonces acá ya no se cumple, en el 7 ya no se cumple que cada elemento de A se debe relacionar con uno solo de B. Ya no se está cumpliendo él. Por consiguiente, entonces G ya no va a ser una función. Ya no es función, ¿ya? Entonces no es, ¿qué es función? No, y resaltamos el no. Pues el elemento 7 ha roto las reglas, ¿ya? Está relacionándose con 6 y con 9. No con uno solo, como el 4 y el 1. El 1 y el 4 sí, solo con 2 el 1 y el 4 solo con menos 1. Ahí podemos decir que es una relación de 1 a 1, una relación fiel. En cambio, el 7 no es de 1 a 1. Entonces es una relación infiel. Por ser infiel, castigado. No es función, entonces. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que... ¿ya? Así es entonces. Eso es lo que... Ahora, chicos, recalcamos. La función es un conjunto de pares ordenados. ¿Ya? Otra forma de reconocerlo también es... Claro, no se trata de cualquier conjunto de pares ordenados, porque acá, si yo escribiera los pares ordenados, ¿ya? A ver, mi lapicito, a ver si puedo escribirlo. A ver si puedo escribirlo, ¿ya?
A ver si puedo hacerlo, ¿ya? Bueno, si escribimos el G, jovencitos, el G tendría estos elementos. 1 con 2. ¿Cierto? El 4 con el menos 1. Después tendríamos el 7 con el 6. Y por último tendríamos el 7 con el 9. Así. Y ahí cerramos. Ya está. Esa sería la expresión G. Y entonces ahí vemos que también es un conjunto de pares ordenados. Ahora, pero ya hemos visto que eso no es una función. Entonces nosotros debemos decir que una función es un conjunto de pares ordenados, pero que cumple una condición. ¿Cuál es esa condición? Que todas sus primeras componentes deben ser diferentes entre sí. Diferentes entre sí. ¿Ya? Todas las primeras componentes diferentes entre sí. ¿Qué vemos acá? En la primera componente, 1, 4, 7 y 7. Ya no es función. Ya no es función. ¿Ya? Pero, muchachos, hay una opción que sea función cuando las primeras componentes fueran iguales. ¿Y cómo así? En el caso de que las primeras componentes sean iguales, las segundas también tendrían que ser iguales. Si así fuera, sería función. Y si no, no. Si no, no. ¿Ya? Y a eso se le llama entonces la condición de unicidad de la función. ¿Ya? A primeras componentes iguales, las segundas iguales. Y ahí sería función. Pero este G no, pues, porque vemos las primeras componentes iguales y las segundas diferentes. Ah, esa no es función. No es función. ¿Ya? Y no olviden que un conjunto de pares ordenados, donde todas sus primeras componentes son diferentes, ya es función. Y alguien puede decir, profe, ¿y las segundas componentes? Para hacer función, las segundas componentes también pueden ser diferentes. Pueden ser diferentes. O pueden ser iguales también, no hay problema. ¿Ya? El tema va a ser con las primeras componentes. Si se trata de una función, todas sus primeras componentes son iguales. Las segundas, perdón, si se trata de una función, todas las primeras componentes son diferentes. Y las segundas pueden ser iguales o diferentes, no hay problema. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si es que hay dos primeras componentes iguales y las segundas también son iguales? Ah, ahí se trata ya de una función. ¿Correcto? Ahí se trata ya de una función. Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Así es, así es. Eso es lo que ocurre. Ah, bueno, Ana, los dos componentes pueden ser iguales, no hay ningún problema. Las dos componentes pueden ser iguales. Puede haber una función que tenga todas sus componentes iguales. O sea, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, no hay ningún problema. ¿Ya? Y ahora, si yo comparo las primeras componentes, cuando yo digo 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, todas las primeras serían diferentes. Y obviamente eso ya es función. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre. No sé si te aclaré, Anita, por favor. En tanto, por acá vamos planteando la condición de unicidad de la función. Sea f una función, ¿está bien? Entonces, como decíamos, si x, y pertenece a f, es función, y x, z pertenece a f también. Entonces ahí vemos que los pares ordenados son con componentes primeras iguales, y aparentemente las segundas no. Pero si se trata de una función, es necesario que esas segundas componentes sean iguales. De ser así, obviamente es función. ¿Ya? Veamos entonces por acá, chicos, ejemplos. Ejemplos. Si tenemos la siguiente función, me dicen que 4, lambda pertenece a f, y 4,3 también pertenece a f. Si ambos son elementos de f, veo que las primeras componentes son iguales. Como f es función, entonces las segundas también tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales.
Así es, Nicole, muy bien. Ahí está. Entonces, lambda es igual a 3. ¿Ya? Ahora, así es. Si las primeras son iguales, las segundas necesariamente tienen que ser iguales. Nicole, por supuesto que sí. Si tenemos H, ahí tenemos ese conjunto de pares ordenados. Pero ¿qué nos están diciendo? H es función, dice. Ah, si H es función, entonces voy viendo los elementos de la función y me doy cuenta que en el primer elemento, que es este par ordenado, y el último elemento, que es este otro par ordenado, vemos que las primeras componentes son iguales. Entonces las segundas también tendrán que ser iguales. ¿Correcto? Entonces el menos 2 con el n tienen que ser iguales. Ahí está. N igual a menos 2. ¿Estamos? Así es, así es. Muy bien. Muy bien. Nayeli, correcto. Nicole también, claro, correcto, Nicole. Sea G una función, dice. Ya te dijeron que es función esto que estamos planteando. Función G. Y te dan el siguiente esquema. Ya te dijeron que es función. Y mira, te dicen que está relacionándose de ese modo. Mira, en el primer ejemplo te pueden dar como pares ordenados así. De esta manera te pueden dar la información y ya se sabe qué concluir cuando es función. O en el segundo ejemplo te pueden dar ya el conjunto de pares ordenados y vemos qué se concluye. Y en esta tercera forma también te pueden dar así un problema, el diagrama, ¿ven? Pero si te dicen que es función, entonces chicos, cuando nosotros escribimos la función vamos a tener aquí menos 3,7 menos m. Sería un elemento. Y el otro elemento va a ser menos 3, m menos 1. Sería el otro elemento. Y sus primeras componentes van a ser iguales, tal como estamos escribiendo por acá. ¿Ya? Entonces, si escribiéramos la función, sería sus elementos 1,9. Después, menos 3,7 menos m. Y el otro sería menos 3, m menos 1. Ahí está. Pero ¿qué notamos especialmente aquí? Que las primeras componentes son iguales. Si las primeras son iguales por ser función G, así nos dice el dato, entonces las segundas tienen que ser iguales. 7 menos m igual a m menos 1. Y de ahí despejamos el m y obtenemos, pues, jovencitos, que entonces el m sería igual a 4, ¿verdad? Este menos 1 suma y el m pasa a sumar. Menos 1 suma se hace 8, el m suma al otro lado se hace 2m. 2m igual a 8, m vale 4. Así como lo han ido planteando también Nayeli y Nicole, ¿no? Así es. Claro, por supuesto, Carla, aquí, ya, como estos dos pares ordenados están perteneciendo a G, al ser iguales las primeras componentes, necesariamente las segundas también tienen que ser iguales por ser función, por la propiedad que hemos mencionado, por la condición de unicidad que estamos diciendo. ¿De acuerdo? Eso es lo que, ¿ya? Así es. No sé si te aclaro, Carla, por favor, si queda claro, si no, avísame. Lo que estamos viendo entonces acá es que me vale 4, ¿no? Ahí está, ¿ya? Así es, así es. A ver, Ana, por eso mismo estamos igualándolo. Ana, si 7 menos m y m menos 1 fueran números diferentes, ya no es función, sería como en la nota, sería como el de la nota. Pero si estos dos fueran iguales, sí sería función. Al igualarse me ha salido 4. Si usted reemplaza 4 acá, sería 7 menos 4, 3. Reemplazando en el otro, el m vale 4 menos 1, 3 también. Entonces, cuando reemplazo el m, me quedaría menos 3,3 y menos 3,3. Los dos pares ordenados serían iguales. Y esos dos pares ordenados iguales se van a escribir como uno nomás, como un solo par ordenado. ¿De acuerdo? Eso es lo que... ¿ya? Así es. No sé si te aclaro, Ana.
Listo, listo. Muy bien. Vamos a ver ahora la regla de correspondencia. Claro, es que entre los elementos del dominio y el rango eh, van a darse siempre una relación. Justo de ahí es que en tanto se dan esas relaciones es que justamente ya matemáticamente pueden conceptuarlo. Leibniz, Newton, Descartes, no pueden ellos conceptuar la función a partir de que los elementos del dominio y el rango también van a estar relacionándose. Va a haber una cierta relación entre esos elementos. Por ejemplo, que el rango puede ser el doble del dominio, el rango puede ser el cuadrado del dominio, el rango puede ser el triple del dominio, el rango puede ser la raíz cuadrada del dominio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y obviamente, esa relación va a ser como una ecuación donde van a involucrarse los elementos del dominio y el rango. Si acá estamos hablando que f es una función de a y b, entonces, tal que estos pares ordenados pertenecen a la función, entonces los x serían del dominio y los y del rango. Entonces, a la relación que hay entre estos elementos se le llama regla de correspondencia y se va a denotar como una ecuación de esa manera. La segunda, que es y, va a ser la evaluación en f a la primera. Entonces, esa segunda, o el elemento del rango, lo puedo escribir como f evaluado en el dominio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y obviamente al x se le va a llamar variable independiente y al y se le llama variable dependiente. Las variables independientes también reciben el nombre de preimágenes y las variables dependientes reciben el nombre de imágenes. Entonces podemos decir variable independiente o preimagen y variable dependiente o imagen. Ahora, obviamente el x la preimagen y el y, que es el resultado, la imagen. Recuerda que el x representa el dominio y el y al rango. Entonces, hablar del dominio es como hablar de la preimagen y hablar del rango es como hablar de la imagen. ¿Correcto? Por ejemplo, si nosotros tenemos los conjuntos A y B, se relacionan mediante F sus elementos, y los elementos son 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente en A. Y en B tenemos 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta un Y. Entonces podríamos decir, cuando lo evalúo, el dominio, me sale el rango. Si yo evaluaré este dominio 1, me debe salir 3. Así entonces, cuando evalúo 2, me debe salir 4. Cuando evalúo 3, me debe salir 5. Si evalúo 4, me sale 6. Si evalúo X, me va a salir Y. Conjunto de partida, conjunto de llegada. Valores de X, variable independiente. Los Y, variables dependientes. Los X, que son el dominio, también son llamados preimágenes. Los valores de Y, que son los elementos del rango, son llamados imágenes. Entonces, como decíamos, si evaluamos 1 nos da 3. Y ese 3 lo puedo poner como 1 más 2. Evaluamos en 2 nos da 4, el cual se puede poner como 2 más 2. Evalúa en 3, sabemos que sale 5 y eso nos va a dar 3 más 2. Si evaluamos en 4 nos da 6 y ese 6 es como 4 más 2. ¿Qué notamos en esta primera parte? El 1, el 2 y el 3, el 4. Son justo los valores que están evaluados, ¿no? Y se están repitiendo ahí, más un 2 constante. Por eso entonces diríamos, si evaluamos f de x, ¿ya? Entonces debe salir y, ¿no? Cuando es x debe salir y, obviamente. Y eso está dado mediante la siguiente regla. El elemento del dominio más 2. Entonces, ¿está bien? Entonces este 4 que está acá sale acá más 2. El 3 que estaba aquí sale acá más 2. El 2 que estaba por aquí sale aquí más 2. El 1 que estaba por aquí sale aquí más 2. El X que está por aquí sale aquí más 2. Ahí. Y eso es la regla de correspondencia. ¿Qué podemos decir entonces? Que los elementos del rango
es el dominio aumentado en 2. Los elementos del rango es su dominio aumentado en 2. Así están relacionados. Y a eso es lo que se le va a llamar la regla de correspondencia. ¿Ya? Obviamente, entonces, el dominio serían todos los valores de X. Entonces, esta es la regla de correspondencia y su dominio serían los valores de X. 1, 2, 3, 4, hasta X. ¿No? Ahora, si tenemos la función, de A en B, entonces sabemos que A es el conjunto de partida y B es el conjunto de llegada. Si los elementos del conjunto de partida son reales y los elementos del conjunto de llegada también son reales, entonces se dice que la función de A en B es real de variable real. ¿Ya? Es real de variable real porque el A y el B tienen elementos reales y por eso se puede decir que son subconjuntos. ¿Ya? Se puede plantear, por ejemplo, así, F va de A a B. En este caso A es este intervalo, de 1 abierto a 3 cerrado. Y B sería como R. Entonces, si tenemos el intervalo de 1 abierto a 3, esos son números reales. Y R representa los números reales. Entonces diríamos que esta función va de los reales a los reales. Se llamaría función real de variable real. Y donde su variable es X y la regla de correspondencia es 2X menos 1. ¿Bien? A eso se le llama función real de variable real. ¿De dónde podríamos denotarlo también así? El dominio de 1 a 3, como estábamos diciendo, de 1 abierto a 3 cerrado. Y la regla de correspondencia estaría representada de esa manera. F es la función, X es su variable, y la regla de correspondencia es el doble menos 1. Ahí está. ¿Bien? Entonces tenemos que esta función es real de variable real, debido a que el conjunto de partida tiene elementos solamente reales y el conjunto de llegada es por. Podríamos tener también lo siguiente, a nivel de un conjunto, X, Y pertenece a R, tal que Y es igual a X al cuadrado más 3. Eso será la regla de correspondencia. Y ahí están los valores de X que implicaría el dominio de la función, ¿no? Implica el dominio de la función. ¿Ya? Así es. Ahora, en el siguiente tenemos h de x, que es raíz cuadrada de x más 1, donde x será su dominio. X es 1. Entonces, los valores de x, que va de 8 cerrado a 15 cerrado, sería el dominio. Claro, entonces usted verá que los valores de x que pertenecen al conjunto de partida está tomando valores reales. Y si usted reemplazara estos valores reales en la regla de correspondencia, le saldrían los elementos del rango que están en el conjunto de llegada. Si usted reemplaza el 8 y todos los que siguen, la raíz cuadrada de esos números va a ser real. Por eso decimos que esta es función real de variable real. De manera similar en qué? De manera similar en qué? Los X toman estos valores. Si yo lo reemplazara, ¿no? O en todo caso hallo esta expresión elevándolo al cuadrado más 3, voy a ver que también toma reales ellos. Entonces Y es real también. Es otra función real de variable real. ¿Correcto? Y así se pueden entonces expresar las funciones reales de variable real. Nicole, aquí teníamos la función con este conjunto de partida y este conjunto de llegada. X es su variable independiente y 2x menos 1 va a ser su regla de correspondencia. Esta manera de representar a la función, como están viendo, donde estoy indicándolo con el puntero, se puede expresar de esta manera que está aquí. El conjunto de partida, el dominio, y la regla de correspondencia es 2x menos 1. Entonces diríamos, es su doble del dominio menos 1. Así va a estar dándose para este caso esa regla de correspondencia. ¿Correcto? No sé si te logro aclarar, Nicole, María. Listo, muy bien. Por supuesto, Anita, cuando tenemos así funciones de este tipo, ¿no? El dominio ya no son solo enteros, también pueden ser decimales. Todos los reales que están entre menos 3 y 3, acá serían elementos del dominio. Entonces, el dominio también puede darse ya a nivel de intervalos.
y ahí hay infinitos elementos. Como también puede haber funciones donde su dominio solamente sean valores enteros. También puede darse ese caso, ¿ya? Pero sí pueden ser decimales, obviamente. Y a Millet, cuando te dicen que el dominio es todos los reales, para hallar el rango depende ya de la regla de correspondencia. ¿Ya? Depende de la regla de correspondencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si fuera lineal, como en este caso, de acá, ya, si aquí el dominio fuera los reales, quiere decir que X es real. Multiplicado por 2 sigue siendo real. El resto 1 sigue siendo real. Entonces, ahí el rango sería todo lo real. Ya veremos en un momento esos casos. ¿No de acuerdo, Yamile? Pero depende de la regla de correspondencia. ¿Correcto? En un ratito vamos a hablar de cómo hallar el dominio y el rango. Ahí de repente podemos ir aclarando mejor. ¿Ya? Listo. Bien, chicos. Hay algo importante que nos dicen numéricas. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de las funciones, por lo general vamos a trabajar con funciones bien definidas. ¿Y cuándo se va a decir que una función está bien definida? Se dice que la función está bien definida allá. ¿Y qué tal si ustedes me dicen si se recuerdan o cuándo creen ustedes que estaría bien definida una función? A ver, muchachitos, quisiera su apoyo, su ayuda. ¿En qué caso creen ustedes que una función estaría bien definida? A ver si alguien me puede escribir algo. ¿Recordarán cuándo una función estaría bien definida? ¿Se recuerdan, chicos? Muy bien, Nicole, importante tu participación. Eso es lo que estás, en todo caso, pensando y está bien, no hay problema que lo plantees. También, Carlita, claro. Si tenemos el dominio, nos dice Carlita. Bueno, por ahí vamos, Carla, ¿sí? Claro, Nicole, cuando todas las primeras componentes son diferentes es una función, ¿no? Es correcto. Pero ahora lo que queremos es ver cuándo se va a decir que una función está bien definida. Y ojo que generalmente vamos a trabajar con funciones bien definidas. Ajá. A ver. Daniel, ahí reforzamos el concepto de función y a Milé también, ya lo que me estás planteando y a mí estaría reforzando el concepto de función. ¿Ya? Ahí está Daniel también, lo que me estás indicando sería reforzar el concepto de función. ¿Ya? Para cada X un único Y, eso quiere decir que es función. Muy bien, qué interesante que participe. Ninguno ha acertado, ¿ya? Pero justo se trata de ello, ¿no? Que nosotros vayamos recordando y lo que ustedes de repente no lo tienen claro, justamente la aclaro aquí. Para eso necesito que me respondan como lo están haciendo, a pesar de que la respuesta no sea correcta. Yo tampoco le estoy pidiendo que me dé exactamente la respuesta correcta. Entonces, este compartir, esta comunicación que hacemos es justamente para ir aclarando algunas cosas, ¿ya? Por eso todos deben participar. Ahí está, Daniel nos escribe, seguro ya lo ha revisado, ha hecho un esfuerzo, no sé, pero ya ha planteado lo correcto, ¿no? Entonces, claro, se dice que una función está bien definida, a veces ya está recordando, eso es importante, ¿no? Daniel, ¿qué hace? Tiene un libro a la mano, entonces empieza a revisar, pero es una forma de revisar también, ¿ves? Con las preguntas. Claro, ustedes de repente ahí en mesa están con su laptop, con su celular o con su PC ahí, pero también de repente tienen algunos libros, tienen el acceso a Google. Entonces, cuando lanzo la pregunta, de repente algunos también van viendo por ahí y van encontrando los conceptos. Oye, pero jóvenes, eso es una forma de repasar. Ustedes lo están encontrando por su preocupación. Y eso es algo que no se les va a olvidar tan fácil. ¿Ya? Por eso es importante. ¿Correcto? Por supuesto, Yami. Ahí está. Daniel ya nos planteó, Yami también lo refuerza. Entonces,
lo están indicando, ¿ya? Yamile y Daniel han planteado lo mismo que nos dice Lumbrerías. Una función va a estar bien definida si se conoce, primero, su dominio y segundo, su regla de correspondencia. Esas dos condiciones tienen que conocerse para decir que la función esté bien definida. Claro, Carlita decía, ¿no?, que una condición era conocer el dominio al inicio. Claro que sí, Carlos, y ahora lo completó. Y también su regla de correspondencia. Así es, por supuesto. Por supuesto, jovencito. Muy bien. Entonces, así vamos a reconocer las funciones bien definidas, ¿ya? Que se conozca el dominio y la regla de correspondencia. Y a partir de ello ya podemos estudiar las funciones, podemos hacerles la gráfica, hallar el rango, una serie de operaciones o cositas que se pueden hacer ya con las funciones, ¿ya? Cuando están bien definidas. Por eso es importante. Entonces, ahora vamos a pasar a ver lo que viene a ser el dominio y el rango de una función, ya jovencitos, para pasar a los ejercicios antes que nos gane el tiempo, ¿ya? Cuando nosotros queremos hallar el dominio, recuerden ustedes, la función un conjunto de pares ordenados. Las primeras componentes lo hemos estado escribiendo como X, las segundas como Y. Decíamos que las primeras componentes son del dominio y las segundas del rango. Si las primeras componentes son los X, entonces los X representarán al dominio. Y las segundas componentes son los Y, entonces los Y representan al rango, ¿ya? Entonces, ¿cómo calcular el dominio? Dice, implica hallar el conjunto formado por todos los valores reales de X, tales que la función resulte real. Es decir, cuando nosotros reemplazamos los valores reales del dominio en la función, el resultado o su valor numérico también debe salir real, ¿ya? Por eso acá, importante recordar el CVA, el conjunto de valores admisibles. ¿Qué decía el conjunto de valores admisibles? Por ejemplo, en expresiones con radicales de índice par. Decían, si el índice es par, para que esta raíz sea real, este A radicando no puede ser negativo, porque si fuera negativo, la raíz de índice par de un negativo ya no es real. Por eso entonces se hace necesario que la sea mayor o igual a cero. Y en el caso de que hay una fracción, eso va a ser real cuando su denominador es diferente de cero, ¿sí o no? Porque si el denominador fuera cero, ya esa fracción no tendría sentido. ¿Está bien? Entonces, en general, recordaremos que si el índice es par, el radicando, esa tiene que ser mayor o igual a cero, ¿ya? Para que resulte real estos valores. Y si fuera fracción, tengo que decir que el denominador es diferente de cero. ¿Correcto? Eso es lo que... ¿Ya? Así es, así es. ¿Estamos de acuerdo? Claro, estos son puntos de partida, ¿ya? Ahora, Daniel, depende del problema. Puede haber raíz y fracción. ¿Qué hago? Considero los dos. Por supuesto, algo simple. Si aparecen los dos, considero los dos. Pero tengan cuidado que el radical es analizado cuando el índice es par. Solo cuando el índice es par, ¿ya? Si el índice fuera impar, ahí no pasa nada. Ahí X puede ser, o la variable puede ser cualquier número real. ¿Estamos? Si es par es el problema, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Entonces, jóvenes, por acá anotamos una nota. Dice, si tenemos solo la regla de correspondencia de una función, entonces su dominio es como hallarle su CVA. ¿Ya? Entonces, para el dominio tendremos en cuenta estos dos aspectos importantes, que por lo general es lo que va a necesitar analizarse, donde es posible hallar el dominio con el cuidado del caso. ¿Ya? Eso es lo que... ¿Está bien? Así es. A ver, Ana, el CVA es conjunto de valores admisibles. Así dice que se llama. Y se va a abreviar como CVA. Ahora, ¿qué es eso? El conjunto de valores que va a tomar la variable para que la expresión sea real. ¿Ya? Ahorita te vamos explicando en el siguiente ejemplo, para
aclararte un poco más. Ya está. Por ejemplo, si yo tengo esa función, esa es la regla de correspondencia. Eso es la regla de correspondencia. ¿No? Entonces, como el índice es par, es necesario que 16 menos x al cuadrado no sea negativo. Que si él fuera negativo, raíz cuadrada de un negativo no existe. Ahora, el conjunto de valores de x que haga que esto no sea negativo, ese conjunto de valores se llama CVA o dominio de la función. ¿Estamos? Por otro lado, vemos la fracción. Esta fracción implica que el denominador tiene que ser diferente de 0. Entonces, tendríamos que decir que x menos 2 es diferente de 0. Así ve. Entonces, diríamos 16 menos x al cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0 para que exista la raíz cuadrada. ¿Bien? De ahí, despejando, el x al cuadrado va al otro lado. De ahí, si 16 es mayor o igual que x al cuadrado, entonces x al cuadrado es menor o igual que 16. ¿Bien? Y de ahí tendríamos que x está entre menos 4 y 4. ¿Ya? Entre menos 4. Ahora, eso de ahí se hace por la inecuación. Puede ser por inecuaciones cuadráticas. ¿Ya? Recuerden ustedes que esta expresión que está acá lo puedo multiplicar por menos 1 y me quedaría x al cuadrado. Esta expresión que está acá, jovencitos. Esta expresión que está acá, si ustedes lo resuelven, habría que multiplicarle por menos 1. ¿No? Multiplicándole por menos 1, quedaría x al cuadrado menos 16. X al cuadrado menos 16. Así, x al cuadrado menos 16. Pero eso sería menor o igual que 0. Menor o igual que 0. ¿Sí? Y x al cuadrado menos 16 sería x más 4. X más 4 por x menos 4. Y eso menor o igual a 0. Ahí tendríamos entonces por puntos críticos menos 4 más 4. Acá tendríamos entonces los intervalos así. ¿Está bien? Aquí más, menos y más. Eso es lo punto crítico, ¿sí? ¿Qué intervalo tomamos? Como dice menor que 0, menor implica el negativo. Vamos a eso. Como dice menor igual, cerrado. Cerrado aquí en 4 y cerrado aquí en menos 4. Cerrado ahí. Cerrado ahí. Ya está. Y de ahí sale que x está entre menos 4 y 4. ¿Correcto? Entonces todo este proceso se ha hecho mentalmente. ¿Ya? Entonces ahí el x al cuadrado menos 16, aplico diferencia de cuadrados y aplico esto. Claro, usted dirá, profe, pero es 16 menos x al cuadrado. ¿Qué hemos dicho primero? Lo multiplico por menos para que el coeficiente principal se vuelva positivo. Por menos se hace más x al cuadrado, por menos sería menos 16. ¿No? Y esto ya viene de la inecuación cuadrática aplicar los puntos críticos. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Entonces, hecha esa aclaración, ¿cómo llegamos a él? Eso era de la raíz. Ahora también hay que tener en cuenta que eso le llamamos 1, pero tengamos en cuenta que el denominador x menos 2 también tiene que ser diferente de 0, y ahí x diferente de 2. ¿Qué diremos entonces? El x debe de estar entre menos 4 y 4 y quitarle el 2. Ya está. Entonces, finalmente, cuando intersectamos, ahí está, de menos 4 a 4, cerrado en los extremos, y le quito el 2, ahí dejo abierto el 2 entonces. Entonces,
Dominio sería de menos 4 hasta 4 menos el 2. ¿Correcto? Eso es lo que. ¿Ya? Eso es lo que. No, Paolo, cuidado. El mayor igual es cerrado. Cerrado. Mayor igual. Solo el mayor o el menor es abierto. El mayor igual o menor igual es cerrado. ¿Está bien? Así es. Bien, chicos, así se halla el dominio entonces de la función. ¿Ya? Así se halla el dominio. ¿Correcto? Entonces se buscan los valores de x, los valores reales. Ya está. Ahora veamos cómo calculamos el rango. ¿Cómo calculamos el rango? A ver, si nosotros tenemos que hallar el rango, ese es un conjunto de valores que toma y o f de x. Porque recuerden que y es igual a f de x, ¿no? Entonces, por ejemplo, y obviamente para hallar el rango se parte del dominio. Por ejemplo, si yo tengo esa función de su regla de correspondencia, este es su dominio. Entonces, hallar el rango implica hallar los valores de la función. ¿Por qué, dirá usted? Por la sencilla razón siguiente, muchachos. Si ustedes tienen x, y perteneciente a la función, jóvenes. Entonces, de acá nosotros sabemos que y es igual a f de x, eso es la regla de correspondencia, ¿verdad, chicos? Ya está. ¿A quién representaba esta primera componente? ¿Verdad que al dominio? Y esta segunda componente representa el rango. Entonces, cuando me dicen, hay el dominio, me piden los x, que es como ya lo hemos estado haciendo. Y si me dicen, hay el rango, me piden y. Pero hallar y es como hallar f de x. Entonces, ¿ya? Entonces, hallar el rango es hallar y o hallar f de x, hallar la regla de correspondencia. Entonces, para nuestro problema, ¿qué diremos entonces, jóvenes? Para nuestro problema diremos entonces, hallar su rango implica hallar la regla de correspondencia. Para eso parto del dominio. Como el dominio me dice que x pertenece de menos 2 a 6, cerrado, eso equivale a ponerlo de esta manera. Menos 2 abierto y en 6 cerrado. ¿Qué debo hacer? Buscar toda esta expresión que está aquí. Entonces, inmediatamente busco x más 2, por eso le voy a sumar 2. Sumarle 2 se hace 0, x más 2, y al otro lado 8. Ahora, ese x más 2 debe estar en el denominador, lo debo invertir. ¿Qué me está diciendo este 0 de acá? Que el número x más 2 es positivo. Y obviamente el 8 también es positivo. Si los dos son positivos, lo puedo invertir. Y cambia el sentido de la desigualdad. Ya está. Así. Atención. Ahora dirá, profe, ¿y el 0? El 0 ya se quedó ahí nomás. ¿Por qué? Porque lo único que el 0 estaba haciendo es avisarnos que x más 2 es positivo. Si dice que x más 2 es mayor que 0, quiere decir que x más 2 es positivo. Entonces, x más 2 positivo, el 8 positivo, ahí lo invierto. Y el x no puede, el 0 no puedes invertir. 1 entre 0 no estaría definido. Pero es que el 0 lo único que está haciendo es avisarte que el x más 2 es positivo nada más. Por eso lo invertimos y quedaría de esta manera. ¿Está bien? Listo. Entonces, jóvenes, diríamos, ahora multiplico por menos 8. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quiero buscar menos 8 entre x más 2. Como ya tengo 1 entre x más 2, para que genere menos 8, le multiplico por menos 8. Entonces, multiplicándole por menos 8, recuerda que es negativo, el sentido de desigualdad va a cambiar. Ahí está. Y al multiplicarle menos 8 por 1 sobre 8, 8 con 8 se va a ir, y menos 1 por 1 quedaría menos 1 más. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que. ¿Ah? Ahora, le sumamos 1. ¿Por qué? Ya tienes esta parte que está acá, que está aquí, ¿ven? Te falta el 1. Por eso le sumamos más 1 a los. Sumándole más 1 acá quedaría así. Y al sumarle 1 por acá quedaría 0. Y como pueden darse cuenta, el 1 menos 8 entre x más 2, eso es f de x. Y los valores de f de x es como los valores de y, es como el rango de la función. Entonces ahí diríamos inmediatamente ya
que el rango, ¿quién es? De menos infinito hasta cero. Ese es su rango. ¿Ya? Ese es su rango. Veamos entonces otro ejemplo. A ver, Anita nos pregunta, ¿qué pasa si, como acá en el ejercicio, hemos invertido cuando eran positivos los dos? Ahora nos pregunta, ¿qué pasa si los dos fueran negativos? ¿También se puede invertir? La pregunta o la respuesta es sí, Anita. También se puede invertir si los dos fueran negativos. Si los dos son negativos, claro que sí, se puede. ¿Ya? Los dos positivos o los dos negativos se puede invertir siempre. Y obviamente en ambos casos la desigualdad cambia. Así es, así es. Bueno, entonces, ejemplo 2. Dice, hay el rango de esta función h. A la regla de correspondencia nos dan el dominio. Nos dan el dominio. Entonces, si quiero hallar su rango, es hallar los valores de la función. Hallar h de x. Para eso formaré esta expresión que está acá. Partiendo de mi dominio. Entonces, ahí está. Como x pertenece de menos 1 a 6, equivale a decir en menos 1 abierto hasta 6 cerrado. Yo quiero hallar la variación de esta expresión, entonces inmediatamente le resto 4. Al restarle 4, jovencitos, tendríamos menos 5 menor que x menos 4 y menor igual que 2. Estamos restándole 4. ¿Está bien? De ahí lo elevo al cuadrado. De ahí lo elevo al cuadrado. Y ojo que cuando le vamos al cuadrado, cuando va de un nega a un posi, hay que tener cuidado. Llevar al cuadrado, ¿qué decimos? Va del nega al posi. El mínimo siempre es 0. El mínimo es 0. Y de ahí le vamos al cuadrado x menos 4, así. Y para encontrar el otro extremo, teníamos que elevar al cuadrado los dos extremos, ¿sí? Menos 5 al cuadrado, 25. 2 al cuadrado, 4. Y elijo el mayor. Entre 25 y 4, que son los cuadrados, sería 25. Y él es el que se elige. ¿Está bien? Ahí está. No olviden que cuando va de un negativo a un positivo, y esto lo hemos reiterado una y otra vez, la clase, hace 2 clases atrás, ¿no? Para ver qué pasaba cuando elevábamos al cuadrado. ¿No? Entonces, por acá ahora le aumento 3, ya que tengo x menos 4 al cuadrado. Pues estoy formando esto. Ya tengo el cuadrado, me falta más 3, por eso le sumo 3. Entonces, jóvenes, sumándole 3 al 0, queda 3. Acá quedaría x menos 4 al cuadrado más 3. Y sumándole 3 al 25, nos queda 28. ¿Está bien? Esa es la expresión h. Y esa expresión h representa el rango de la función. Seríamos que el rango es de 3 cerrado a 28 abierto. O también podríamos decir que el rango pertenece de 3 cerrado a 28 abierto. ¿Correcto, jovencitos? Eso es lo que tendríamos entonces. ¿Ya? Por supuesto que sí, Daniel. Hay funciones que pueden tener igual rango y igual dominio. ¿Ya? Sí hay, dependiendo de qué forma tiene. Por ejemplo, las funciones, y a la otra clase vamos a ver la función lineal. Por ejemplo, es una función que tiene dominio R y rango R también. Sí hay funciones que tienen el mismo dominio y el mismo rango. O sea, el dominio y el rango son iguales. ¿Correcto, Daniel? Así es, muy bien, María Zúñez. Como en el ejercicio 1, ya nos están dando el dominio, no hay necesidad de hallar el dominio ya, porque el dominio ya está dado. Cuando no te dan el dominio, ahí sí tendrías que hallarlo, ¿sí? ¿Ya? Pero como acá te dieron el dominio, ya no hay necesidad de decir que x más 2 sea diferente de 0. ¿Estamos? Porque justo acá también no lo toma en menos 2, ¿no? Es abierto, entonces quiere decir que x más 2 nunca va a ser 0. Está bien, María. ¿De dónde sale el 0? A ver, Brit Paz, ¿te refieres después de elevar al cuadrado? Confírmame rapidito, por favor.
dónde sale el 0 y no el 4? Acá, en cuando elevo al cuadrado. Ya. Muy bien, Brit. Mira, Brit, cuando nosotros tenemos un intervalo, como en este caso, que va de un negativo a un positivo, quiere decir que x menos 4 va a tomar valores negativos y positivos también. Cuando tome valores negativos, si usted eleva al cuadrado los negativos, ¿verdad que va a resultar positivo? ¿Sí o no? Resultan positivos. Y si los positivos lo elevas al cuadrado, también es positivo. Entonces, cuando elevo al cuadrado, ya sea negativo o positivo, siempre se va a hacer positivo. Si digo positivo, son mayores que 0. ¿Bien? Ahora, pero el x menos 4, que va desde menos 5 hasta 2, podría ser 0 también. Y si x menos 4 fuera 0 al cuadrado, seguiría siendo 0. Seguiría siendo 0. Entonces, el menor valor que puede tomar x menos 4 al cuadrado sería 0. ¿Estamos de acuerdo? Porque los negativos que hemos elevado al cuadrado acá se hacen positivos. Cuando, por ejemplo, acá, como va desde casi menos 5, x menos 4 puede ser menos 4 también. X menos 4 puede ser menos 3. X menos 4 puede ser menos 4,5. A ver, si fuera x menos 4 menos 3 al cuadrado, ya sería 9. Y si x menos 4 fuera menos 4 al cuadrado, sería 16. Y si x menos 4 estaría llegando a menos 5 al cuadrado, estaría llegando a 25. ¿Está bien? Por eso este extremo es 25. Y el otro es 0. Porque al elevarse al cuadrado, el mínimo que puede tomar es 0. ¿Ya? Y si no es 0, va a ser positivo siempre. Por eso acá la regla es que si yo elevo al cuadrado, en el primer extremo va el 0 siempre. Y para el otro extremo se elige el cuadrado de ambos. Se eleva al cuadrado ambos y elijo el mayor, que es 25. ¿Ya? Listo, Brit. Muy bien. Muy bien, muy bien. Aclarado, entonces vamos a pasar ahora sí a los problemas. ¿Ya? A los problemas, jovencitos. Tiempo. Pero vale la pena aclarar cuando ustedes preguntan, porque eso es lo que ayuda a que avance. Ya está. Se me estaba queriendo esconder este archivito donde está la dirigida. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Listo, jovencitos. Atención. Empezamos con los problemas. Ahí está. Problema 1. Ese. Dada la función, indique el producto de valores enteros que pertenecen al dominio de la función. Claro, chicos. Si nosotros sabiéramos quién es el dominio, fácil sería saber cuáles son sus valores enteros que están en ese dominio. Como no sabemos quién es el dominio, entonces primero hallaremos el dominio. Como acá hay raíz de índice par y acá también, entonces diremos inmediatamente, para que esas raíces de índice par puedan existir, entonces los radicandos deben de ser mayor o igual a 0, tal como está indicando el recordar. La raíz cuadrada es real siempre que su radicando sea mayor o igual a 0. La fracción existe siempre que su denominador es diferente de 0. Entonces, jóvenes, diríamos, para el caso de la raíz cuarta, será real si es que su radicando es mayor o igual a 0 y el x es diferente de 0 porque está en el denominador. Entonces, ahora nos vamos a concentrar en analizar este primer término. Y después analizamos el otro término. Y luego los dos resultados lo intersectamos, tendríamos el término. ¿Por qué intersectamos? Porque yo quiero que exista el primer término y el segundo. Dicho de otra manera, quiero que exista la primera raíz y la segunda raíz. Y primero y segundo. Y ese y implica intersección. ¿Ya? Por eso lo vamos a trabajar por separado cada uno. Estamos trabajando el primero. Esta raíz cuarta resultará real siempre que su
radicando sea mayor o igual a 0. Y como hay fracción, el x diferente de 0. De ahí seguimos trabajando. Entonces, al efectuarse, obviamente, factorizo el signo, ahí se factoriza el signo, multiplico el x por x al cuadrado, ¿no? Debería ser menos x al cuadrado menos 1 entre x. Factorizado el signo ya queda de esta manera, ¿cierto? Se factoriza el signo y nada más. Eso mayor o igual a 0 y x diferente de 0. Ahora, chicos, multiplico acá por menos 1. ¿Por qué, profesor? Entiéndanme y atiendan. Multiplico por menos 1 para eliminar este menos de acá. O también puedes decir, ese menos 1 lo paso a dividir al otro lado. 0 entre un negativo, el sentido de desigualdad cambia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al cambiar sería menor o igual que 0. Y no olvides que x es diferente de 0. Ahora, además, jovencitos, además también, recuerden que este x al cuadrado más 1 es positivo. Y si fuera positivo, no puedes descartar del análisis. Como es positivo, de otra manera dicho, este positivo, x al cuadrado más 1, lo puedo pasar a dividir. Si yo lo paso a dividir, no cambia el sentido de la desigualdad. ¿Ya? Y me quedaría nomás 1 sobre x menor o igual que 0. Y de ahí x sería positivo. Dicho de otra manera también, analizamos. Arriba el x al cuadrado más 1 siempre es positivo, ¿verdad? X al cuadrado más 1 positivo. Pero nosotros queremos que la división sea menor o igual que 0. Si arriba es positivo, para que dé negativo, abajo tendrá que ser negativo. Eso implica entonces que el x tiene que ser menor que 0. Y si el x es menor que 0, obviamente ya sería diferente de 0. Por eso entonces de ahí concluimos diciendo que x es negativo. Listo. Entonces de toda esa primera expresión, luego de hacer nuestras operaciones, concluimos que el x debe ser negativo. Ya está. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a analizar el segundo radical. Él será real siempre que su radical no sea mayor o igual a 0 y el denominador tiene que ser diferente de 0. Igual efectuamos de ambos. Arriba hay 100. Nuevamente, muchachos, si arriba hay 100, eso es positivo. Positivo entre x más 20 también tiene que ser positivo. Tiene que ser positivo. ¿Ya? Entonces, jóvenes, si arriba es positivo, para que la división te dé positivo, abajo también tiene que ser positivo. De ahí por eso diremos que el x más 20 es positivo. Y si el x más 20 es positivo, pues ya no le da opción a hacer 0 ya. Entonces nos quedamos con ello. De ahí, x es mayor que menos 20. El 20 pasa a lo contrario. ¿Correcto? Entonces tenemos esas dos resaltadas, ¿no? El primero, x menor que 0, y el segundo, x mayor que menos 20. ¿Qué debemos hacer con ellos? Intersectar, porque nosotros queremos que existan los dos términos, el primero y el segundo. Por eso entonces se hace la intersección. Al intersectarse, diríamos x mayor que menos 20. Es lo mismo decir que menos 20 menor que x. Y por otro lado sabemos que x es menor que 0. Ahí está, x menor que 0. Entonces, intersectando ambos, se llega a él. De repente por ahí, ¿no? Podríamos decir, mira, acá estás diciendo que x, ¿ya? X es mayor que menos 20. Lo mismo decir que menos 20 es menor que x. ¿Ya? Eso es lo que decimos de acá, de la segunda parte. Y de la primera parte dice que x es menor que 0. Y x es menor que 0. Ahí está. Entonces tenemos lo que nos han dicho. ¿Está bien? Eso es lo que ya está. Hecha esta aclaración, entonces, jovencitos, diríamos que lo que se ha obtenido son los valores de x y eso es el dominio de la función, ¿no? Ese es el dominio de la función. ¿Ya? Y ahora nos están pidiendo que hallemos el producto de elementos enteros de ese dominio. Entonces, ¿qué enteros tendremos ahí? El producto de los enteros sería ahí, menos 1 por menos 2, por menos 3, por menos 4, por menos 5, por menos
6, hasta el 19, negativo. Esos serían los enteros que hay en ese dominio. Entonces, de menos 1 hasta 19, hay 19 números. Es decir, va a haber 19 signos. Si usted multiplica 19 signos menos, te queda menos al final, que es impar el número de signos que estás multiplicando. ¿Correcto? Y multiplicar 1 por 2 por 3 hasta el 19, eso significa factorial de 19. ¿Ya? Eso es lo que... ¿Ya? Eso es lo que... ¿Estamos? Así es. Muy bien. Ana, siempre que usted tenga una expresión donde hay expresiones repetidas, lo común es que se pueda factorizar ese repetido. Eso es común, ¿no? Es esto de lo que se puede aprender en la factorización. Y hemos dicho que es importante que cuando algo se repite varias veces lo puedo factorizar. Y acá convendría factorizar el menos y así determinamos que x al cuadrado más 1 es positivo. ¿Ya? Entonces, como es común, podemos factorizar. ¿Correcto? A ver, acá x al cuadrado más 1 es positivo, pero la división de ellos tiene que ser menor que 0, o sea, negativo. Ahora, si usted divide un positivo entre esta expresión y quiero que me resulte negativo, positivo, ¿entre qué signo te da negativo? Si arriba es positivo, abajo tendría que ser negativo. De ahí x es menor que 0. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. A ver, Besabe, hemos dicho que como en el problema hay raíz de índice par, si ambas raíces son pares, para que exista, sus radicandos tienen que ser mayores o iguales a 0. En este caso, para la raíz cuarta, entonces el radicando mayor o igual a 0 y x diferente de 0. ¿Ya? De ahí factorizo el signo y multiplico x por x al cuadrado. Al factorizar el signo quedaría más 1. Se queda x al cuadrado más 1 entre x. Y de ahí ya ese menos lo paso a dividir. Si divido entre un negativo, el sentido de desigualdad cambia. Y 0 entre el menos queda 0 mismo. Y acá, como él es positivo, para que la división sea negativa, abajo también tiene que ser negativo. De ahí sale x menor que 0. Lo mismo hemos hecho acá, raíz cuadrada de 100 entre x más 2. Entonces, para que esta raíz cuadrada sea real, es necesario que su radicando sea positivo, con 0. Y el denominador, por ser fracción, diferente de 0. De ahí, entonces, arriba es 100, positivo. Positivo, ¿entre qué signo tendría que dividir para que me dé mayor que 0? Si me da mayor que 0, me está dando positivo la división. Entonces, si arriba es positivo, abajo también debe ser positivo para que la división resulte positiva. Por eso concluimos que x más 20 es positivo. ¿Está bien? Entonces, si x más 20 es positivo, ya no podrá ser 0 nunca, porque ya es positivo. Y de ahí el x pasa al otro lado a restar, y tendríamos que x es mayor que 20. Ahora se intersecta los dos de celeste, los dos remarcados de celeste, y queda esto que está aquí. Y esa variación de x obviamente termina siendo el dominio de la función. ¿Está bien? Y de ahí nos piden el producto de los valores enteros. El producto de valores enteros. Los valores enteros son menos 1, menos 2, menos 3 hasta menos 19. ¿Ya? La multiplicación de 1 a 19 es factorial de 19. ¿Ya? Y multiplicando 19 veces menos, nos sale negativo. Cuando usted multiplica un número par, el negativo te sale positivo. Pero si multiplicas un número impar, te sale negativo. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Bueno, Anita, habría que revisar un poco ya de lo que es factorial. El factorial de un número se define como la multiplicación de los números consecutivos desde 1 hasta el número dado. Si el número es 19, entonces su factorial es 1 por 2 por 3 por 4 hasta 19. Si fuera 100, el factorial sería 1 por 2 por 3 por 4 hasta 100.
Si fuera 5, su factorial es 1 por 2 por 3, hasta 5. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que ocurre, ¿ya? Bueno, vayamos entonces, jóvenes, al siguiente ejercicio, ¿no? Al siguiente ejercicio. A ver, en este ejercicio nos están diciendo qué cosa. Nos dicen que si el rango de la función, si en el rango de la función para x que está perteneciendo a este intervalo es este otro intervalo, calcule el valor de a por b. Claro, acá nos están diciendo que si el rango de esta función h es este intervalo de a a b, cerrado en ambos lados, ¿ya? Esta es la regla de correspondencia y los valores de x siempre representan al dominio. Entonces, el rango es este intervalo. Esta es la regla de correspondencia y este es su dominio. Si yo tengo el dominio y la regla de correspondencia, entonces inmediatamente puedo hallar su rango. Y cuando hay una cuadrática, si quiero hallar el rango, uno de los caminos importantes es completar cuadrados en la cuadrática. Completar cuadrados. ¿Ya? Por eso ahí nos dice el gran experimentado numeritas. Hallar el rango de una cuadrática, se debe completar cuadrados. Por eso entonces en la cuadrática, que es h de x, hicimos x al cuadrado más 8x, más, aquí vamos a sumarle su mitad, el 8 dividido entre 2 al cuadrado. 8 entre 2 es 4, al cuadrado 16. Pero si yo le sumé 16, para que no se altera, le resto 16. Más el 10 que estaba ahí, que no ha participado todavía. ¿Ya? Entonces, cuando queremos completar cuadrados, siempre le vamos a sumar. Elijo estos dos términos, estos dos nomás, y de ahí el tercero debe ser ¿quién? La mitad de este coeficiente al cuadrado. Y con eso, estos tres primeros términos, ya se haría un cuadrado perfecto. Y luego se efectuará menos 16 más 10. ¿Está bien? Entonces, justo el x al cuadrado menos 8x más 16 vendría a ser el desarrollo de x menos 4 al cuadrado. Ahora, menos 16 más 10 nos queda menos 6. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Entonces, así es. Bueno, pues Anita, si sumas algo, tienes que restarle para no alterar la expresión. Porque si usted solo le suma, entonces ya cambiaría la expresión. Acá la idea es que no se altere la expresión. Que no se altere la expresión. Entonces, ya dado esta expresión, partimos del dominio para hallar el rango, jovencitos. Entonces, ¿cómo sería ello? Ahí está. Ahí tenemos la tablita. Sabemos del dominio que x varía de 1 cerrado a 6 abierto. Entonces, inmediatamente le voy a restar 4 porque quiero x menos 4. Ahí está. Le resto 4 aquí, nos queda menos 3, nos queda 2, acá x menos 4. ¿Está bien? Ahora, de ahí vamos a elevarlo al cuadrado porque yo quiero x menos 4 al cuadrado. Entonces, por ahí tendríamos de esa manera. De esa manera. ¿Ya? Elevando al cuadrado quedaría de esa manera. Cuando va del negativo al positivo, ya hemos dicho, el mínimo 0. Y para hallar el otro extremo, elevamos al cuadrado ambos extremos y elijo el mayor. Menos 3 al cuadrado más 9. 2 al cuadrado 4, el mayor 9. Y como este menos 3 al cuadrado ha generado este extremo, entonces, si acá era menor o igual, lo arrastra, hemos dicho. Lo arrastra para que también él sea menor o igual a 9. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Entonces, de ahí, diríamos lo siguiente. Sí. ¿Ya? Diríamos así. Le resto 6 a todos. Resto 6 al 0, queda menos 6. Acá debe de ser x menos 4. Ahorita lo vamos a corregir, no sé dónde aparece ese 25. Es aquí menos 4. Menos 6. Y acá 9 menos 3. Menos 6, perdón, sería 3. ¿Ya? Entonces, fíjate. Al inicio le hemos restado 4. De ahí lo elevamos al cuadrado. De ahí le resto 6. ¿Estamos de acuerdo? Un ratito, por favor. Acá aparece un 25 que no debe estar.
Bien, chicos, entonces ahí ya estábamos acabando de explicar. Entonces, por aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Ya está. Entonces, decíamos que si elevábamos al cuadrado, tendríamos ello, le restábamos 6, ya quedaría de esa manera. Ya corregimos el 25 que estaba acá, no debe ser 4, es ahí, ¿no? Entonces vemos que esta expresión del medio que hemos formado es h de x y su rango sería de menos 6 a 3 cerrados. Pero como por dato nos dicen que el rango es de A cerrado a B cerrado, entonces el menor extremo será menos 6 y el mayor 3. Al multiplicar nos saldría menos 18. ¿Correcto? Y la alternativa A, como han indicado algunos. ¿Ya? Eso es lo que... ¿Ya? A ver, Nicole, revisa lo que has completado. Revisa lo que has completado. Ojo que acá es menos 8. Entonces, x al cuadrado menos 8. Ten cuidado con ese 8. Si acá fuera x al cuadrado menos 4x, ahí sí, Nicole, pero es 8. ¿Ya? Es 8. Esto, Brandon, si esto fuera impar, no hay ningún problema. Pues. Lo que vas a sumar y restar sería una fracción. También se puede hacer eso. ¿Ya? Si acá en vez de 8, si en vez de ser par, fuera impar, normal. Se suma y resta la fracción que sale. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Listo, muchachos, nos vamos al siguiente ejercicio. Siguiente problema que estamos contra el tiempo, muchachos. Ahí está, 3. A ver, tenemos entonces ahora que hallar el dominio, nos dan, tenemos que hallar el rango de esta función. El rango de esta función. Muy atentos, por favor. Claro, cuando tenemos este tipo de fracciones, siempre conviene, jovencitos, que la variable solo esté o bien en el numerador o bien en el denominador. ¿Ya? Siempre. Por eso que esta fracción convendría tratar de transformar. Para eso vamos a recordar entonces, ahí está. Cada vez que tengo una fracción de este tipo, a esa fracción le puedo restar la razón de los coeficientes de x. Le resto y para que no se altere, le sumo lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Entonces, jóvenes, si tengo la fracción, ¿qué hago? Le resto la división o la razón de sus coeficientes y para no alterarlo le sumo lo mismo. Profe, ¿por qué se hace eso? Eso conviene para que la variable que estaba en el numerador y denominador solo se quede en el denominador. Así como lo vamos a hacer en el ejercicio. Tenemos f de x, que es 2x más 1 entre x menos 1. Le resto 2 y le sumo 2 y no se alteraría. ¿De dónde sale el 2? La razón. 2 entre 1, eso es 2. Entonces eso le resto y eso le sumo. ¿Ya? Ahora efectuamos la fracción menos el 2. El 2 que estamos sumando queda. Vamos a hacer la diferencia nomás. Si así lo hacemos, entonces, como les dije, este 2 que está sumando se queda igual. Queda igual. ¿Ya? Y aquí, jóvenes, el x menos 1 se ha multiplicado con menos 2. Así tendríamos menos x por menos 2 sería menos 2x. Ahí está, menos 2x. Y menos por menos sería más, 1 por 2 sería más 2. Ahí está. ¿Ya? Ahora acá menos 2x más 2x se va. 1 más 2 sería 3 entre x menos 1. Entonces quedaría la expresión así. 3 entre x menos 1 más el 2 que está dentro. Ahora, esta expresión que estamos encontrando obviamente es equivalente a la inicial. Hallar el rango de la función inicial es como hallar el rango de esta función equivalente. ¿Qué hacemos entonces? Ahora, formamos esta expresión a partir del dominio que nos da. Ahí está. En el dominio, ¿qué nos dice? Que el dominio es desde menos 1 cerrado hasta más infinito menos el 1. Claro, ¿no? Hay que quitarle el 1, porque si usted se da cuenta acá hay fracción. Si x fuera 1, se haría 0 el denominador. Y 3 entre 0 no estaría definido. Por eso que le han quitado el 1. ¿Ya? Pero entonces, chicos, acá hay una parte que es negativo y otra parte que es positivo. ¿Está bien?
Entonces diríamos por acá lo siguiente, de menos 1 hasta 1, abierto, unido con 1 al más infinito. Es decir, este intervalo que está acá, de menos 1 hasta el más infinito, lo estamos partiendo, lo estamos partiendo. Entonces, fíjense ustedes que eso es la recta numérica. El intervalo que nos están dando es de menos 1. De menos 1 cerrado. Cerrado. Ahí está. Al más infinito. Ese es el intervalo que nos dan. El dominio que nos dan. ¿Ya? Y por acá, chicos, tenemos el 1. Ese 1 no se debe considerar. ¿Está bien? Ahora, eso que está ahí, de menos 1 al infinito, menos el 1, ¿cómo lo puedo considerar? Puedo considerarlo de menos 1 cerrado a 1 abierto, unido con 1 abierto al más infinito. Así lo puedo considerar entonces. Y eso es lo que estamos escribiendo por acá. ¿Correcto? Se echa esa aclaración, ahora sí, iremos inmediatamente. Continuamos. Entonces, de la primera parte, diríamos entonces que X está variando ahí, menos 1 cerrado a 1 abierto, esa es la primera parte. Y en la segunda parte diríamos 1 es menor que X, o X mayor que 1, es lo mismo, ¿no? Y ahora en cada uno voy a formar esta expresión que quiero. Entonces resto 1, que se hace necesario. Resto 1 acá, quedaría de esta manera, ¿no? Restándole 1 a todos. Resto 1 en el siguiente, quedaría así, 0 por acá y acá X menos 1. Ahora, ese X menos 1 debe estar en el denominador, entonces lo invierto. Cuidado acá, este 0 está avisando que X menos 1 es negativo, nada más. El menos 2 negativo, X menos 1 menor que 0 también es negativo. Si ambos son negativos, lo invierto. Lo invierto. Ahí está, se invierte. La desigualdad cambiaría y el 0 ya queda, pues, queda, porque lo único que nos ha hecho es avisarnos que era negativo. Ahora, en este caso dice que X menos 1 es mayor que 0. Si X menos 1 es mayor que 0, quiere decir que X menos 1 es positivo. Cuando lo invierte sigue siendo positivo, sigue siendo mayor que 0, obviamente. Ya estamos teniendo el denominador ya, X menos 1. Ahora falta el 3, entonces le multiplico por 3. Multiplicado por 3, en el 3 positivo no cambia la desigualdad y quedaría de esa manera, multiplicando por 3. Multiplica arriba, arriba. Y en este otro multiplico por 3, nos quedaría así, 3 entre X menos 1. Ya estamos en el 3 entre X menos 1. ¿Qué nos falta? Más 2. Entonces ahora le sumamos más 2. Sumo más 2 por acá. Sumar más 2 menos 3 medios nos queda un medio. Y al sumarle 2 a esto acá nos queda de esta manera. Ahora sumamos 2 acá en ambos lados. Sumo 2 al 0, queda 2. Sumándole 2 acá queda esta expresión. Como pueden ver entonces, esa expresión que estamos poniendo en la llave es f de x. En ambos casos es f de x, ahí está. Pero los valores de f de x es el rango de la función. Recuerden que el trabajar paralelamente en los dos espacios, importante para hallar el rango, pero esas dos condiciones están conectados por el O, que es la unión. Entonces ahora tengo que unir ambos intervalos para dar el rango. ¿Bien? Ahí está, la unión. Entonces unimos esta primera con esta segunda. ¿Estamos? Al unirse, ¿qué quedaría entonces? Quedaría, jovencito, como él es menor igual que un medio, entonces sería de menos infinito hasta un medio cerrado. Y esta segunda es mayor que 2, sería de 2 abierto al más infinito. Eso vendría a ser entonces su rango. La clave es la D. La clave es la D. ¿Correcto? Eso es lo que... ¿Ya? A ver, tómenme la foto rapidito, jóvenes, y pasamos al siguiente ejercicio. Ahí está. Bueno, muchachos, bastantes preguntas que resolver. Eso un poquito retrasa. Bueno, ahí nos vamos a quedar porque también ya el tiempo nos ganó.
La próxima clase ya estaremos continuando, ¿correcto?